Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este video y hoy quiero hablar de algo muy interesante que es la construcción del buyer persona para tu empresa. Así que bueno, seguramente has escuchado acerca del buyer persona, que es un término que está bastante de moda actualmente en los ámbitos de las redes sociales y el marketing digital. ¿Y sabes a qué se refiere este término? Pero además, más aún, ¿sabes cómo construir el buyer persona y para qué utilizarlo en beneficio de tu negocio? Bueno, quédate en este video que voy a hablar acerca de eso. Bueno, hoy vamos a hablar del buyer persona. Seguramente has escuchado acerca de este término que está muy de moda en los ámbitos de redes sociales y de marketing digital. De hecho, en mi curso de estrategia de marketing digital y en el taller de estrategias digitales hablamos del buyer persona e incluso hacemos un ejercicio para construir tu buyer persona. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, porque primero empecemos por definirlo. El buyer persona es una representación semificticia de tu cliente ideal. Y vamos a empezar por decir eso. Bueno, ¿por qué significa eso de semificticia? ¿Por qué hablamos así? Bueno, porque esta es una construcción que hacemos imaginaria de ese cliente ideal, pero es semificticia en el sentido de que no parte solamente de un ejercicio creativo, sino que debe partir de estudios de mercado, de tu conocimiento del cliente, de un conocimiento real. Solamente que tú lo vas a idealizar y lo vas a dibujar, pero partiendo de conocimiento. Entonces, en este caso, la primera recomendación es que si vas a construir tu buyer persona, revises qué información posees de tu cliente, qué tanto conoces a tu cliente, has hecho un estudio de mercado. ¿No has hecho un estudio de mercado? Bueno, lo puedes hacer, ¿no? Esto no es una actividad exclusiva de las grandes empresas. De hecho, yo publiqué un curso que se denomina Investigación de Mercados para Emprendedores, en donde te enseño a hacer tu estudio de mercado, a conocer a tu cliente. Esto lo puedes hacer incluso a través de las propias redes sociales. Pregúntale a tu cliente acerca de sus expectativas, de sus problemas. Y esa es la base de la construcción de un buyer persona, la información de ese cliente. Luego, entonces lo vamos a, de alguna manera, describir. Entonces allí vamos a hablar un poquito más de eso. Lo primero es que, bueno, ¿qué debe incluir esa descripción del buyer persona? La descripción del buyer persona debe incluir, por supuesto, características demográficas si es que estamos hablando de personas naturales. Vamos a hablar, por ejemplo, son mujeres, son hombres, tienen hijos, etcétera, etcétera. Eso está bien, eso nos ayuda mucho a ubicar ese target porque debemos recordar que cuando vamos a hacer publicidad digital en una plataforma, por ejemplo, como Facebook, como Instagram, vamos a segmentar con unos criterios demográficos importantes. Bueno, vamos a llegar a mujeres, vamos a llegar a hombres, en qué zona geográfica están, cuáles son sus intereses, todo eso es importante y claro que debemos considerarlo en la construcción, en el diseño de ese buyer persona. También debemos tomar en cuenta lo que tiene que ver con la propia categoría. No hablemos solo en lo general, sino que lo vamos a aterrizar a nuestro negocio. Si nosotros estamos en una empresa financiera, entonces bueno, hablemos del comportamiento de ese cliente con respecto a los servicios financieros, al medio de pago, a los ahorros, al financiamiento, de manera tal de poderlo aterrizar a lo que nos compete, a nuestra empresa, a nuestro negocio. Entonces lo mismo si somos una empresa comerciante, si somos un restaurante, cualquiera que sea el negocio, entonces vamos a describir esa buyer persona con relación a su comportamiento en esa categoría, en ese sector de actividad. Y luego, dos variables que para mí son las más importantes. Las anteriores hay que tenerlas, nos van a ayudar, pero las dos que les voy a mencionar ahora, a mi juicio, son muy relevantes. La primera, que es los motivadores. Y la segunda, que son los inhibidores. ¿Qué son los motivadores? Bueno, son todas aquellas cosas que hacen, como lo dice la palabra, o motivan a este cliente a comprar, empujan a este cliente que tome la decisión de compra a nuestro favor. Entonces tenemos que entender muy bien qué motiva a ese cliente a comprar. Por supuesto, primero en la categoría, porque un cliente, por ejemplo, pediría una nueva tarjeta de crédito. Porque un cliente iría
a mi establecimiento o a un establecimiento de mi categoría a comprar un producto, por ejemplo, un regalo. Entonces eso es muy importante que lo entendamos primero, esos motivadores en cuanto a la categoría y luego en cuanto a nuestra marca, en cuanto a nuestra empresa. Por ejemplo, ¿por qué me comprarían a mí? Entonces esto va a ser muy importante porque ¿de qué se trata esto? De disparar, de explotar esos motivadores de manera tal de que esos clientes compren, esos clientes o compren más a nosotros o se conviertan en nuestros clientes. Y los inhibidores, que a mi juicio también es fundamental y que de hecho es donde me gusta centrar muchas veces el esfuerzo. ¿Por qué alguien no compra nuestros servicios o productos o nuestra categoría? ¿Y por qué alguien no nos elegiría a nosotros en particular? Tiene que ver con falta de información, no se siente seguro, es muy costoso con respecto a la competencia, no está disponible, hay una característica particular que valoran que no la tiene mi oferta. Entonces eso debemos comprenderlo, porque eso es lo que vamos a accionar, sobre todo si se trata de medios sociales y de empresas que están vendiendo o que están haciendo social selling, porque lo que vamos a hacer es tratar de minimizar esos inhibidores o tratar de soslayarlos o apoyar a ese cliente, a ese buyer persona, a que eso no sea una barrera. Si la barrera es falta de confianza porque piensa que no le va a ir bien o que la empresa no le va a cumplir, entonces bueno, vamos a trabajar testimoniales, reviews, vamos a ayudar a ese cliente a que confíe en nosotros y poder superar esa barrera. Entonces esas son las 4 variables clave que yo recomiendo que tomes en cuenta a la hora de construir tu buyer persona. Y quiero también tomar en cuenta acá y quiero hablar de un poquito acerca de cuántos buyer persona vas a seleccionar. Porque hemos hablado del buyer persona como una técnica en general, pero la gran pregunta es, ¿vamos a construir uno solo? ¿Vamos a construir muchos? Entonces, bueno, esto es muy relevante porque si tú construyes un solo buyer persona, tratando de llegarle al cliente promedio puede ser un gran error. Ya de eso he hablado en videos anteriores en donde digo, el peor error que puedes cometer es hablarle a todo el mundo. Entonces tienes que elegir muy bien cuál es ese cliente potencial con el que te vas a comunicar. Y eso va a facilitar esa conexión porque le vas a hablar a alguien en particular. Entonces es importante entonces que elija que ese buyer persona no sea el promedio, que ese buyer persona sea ese cliente al que tú le vas a hablar en particular. Podrían ser 2, podrían ser 3, claro que sí, y es válido. Lo que no recomiendo es que sean demasiados, porque entonces si son demasiados buyer personas y estamos hablando, por ejemplo, de una sola plataforma como esta, entonces al final estás hablando también a todo el mundo. Y hablarle a todo el mundo es tan malo como hablarle al promedio, porque al final no le estás hablando a nadie, no te estás conectando con alguien en particular. Así que eso creo que es algo importante que también te recomiendo que lo tomes en consideración a la hora de hacer este ejercicio del buyer persona. Entonces, resumiendo, es importante que partas de un conocimiento real, que partas de investigaciones de mercado formales. Recuerda, las puedes aprender a hacer conmigo en mi curso de investigación de mercados para emprendedores, que está disponible en la plataforma de Dart Learning, pero que también cuando vas a construir ese buyer persona, bueno, también te abras a no solamente esa investigación de mercado formal, sino a preguntar directamente, a conversar con esa audiencia en las redes. Luego es importante que tomes en cuenta qué variables vas a usar para esa construcción del buyer persona y te he compartido 4 características de esa persona, todo lo que tiene que ver con su comportamiento en la categoría o en el sector, motivadores e inhibidores. Entonces esas son 4 que yo recomiendo que son importantes. Y por último, que definas cuántos buyer personas vas a utilizar y que tengas mucho cuidado de no hablarle o al promedio o hablarle a todo el mundo, porque al final no le vas a hablar a nadie, no vas a conectar con nadie. Así que tienes que elegir 1, 2, 3 perfiles claves con los cuales te vas a comunicar. Bueno, espero que esta información te sea útil. Esta es una herramienta muy valiosa a la hora de hacer marketing en general, por cierto, pero que definitivamente a la hora del marketing en medios sociales es una herramienta muy práctica que ayuda mucho y que de hecho resuelve un problema interesante cuando contratamos o cuando subcontratamos la gestión de las comunidades. Cuando yo contrato una agencia para que lleve mis redes o cuando contrato un community manager para que gestione esas conversaciones en los medios sociales, la herramienta del buyer persona también va a tener una utilidad práctica
que es el lineamiento que yo le estoy dando a este tercero para que sepa con quién va a hablar. Entonces le voy a decir, esta persona que está acá, este buyer persona, es tu audiencia y con él es que vas a conversar. Entonces eso, en términos de delegación de la comunicación, va a ser fundamental, va a ayudar mucho a esta agencia o va a ayudar mucho a este community manager freelance o que hemos contratado en nuestra empresa para que se comunique con esas audiencias, con esas comunidades que estamos creando alrededor de nuestra marca. Bueno, no me queda otra que recordarte que es muy importante que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones. Pero lo que más quiero es que me comentes, que me preguntes en este video y bueno, nos vemos en un próximo video.